¿Cómo construir una columna correctamente? Para construir una columna correctamente es necesario usar los equipos de protección individual completos. Además, se necesitará de otros equipos y herramientas menores como vibrador de manguera fina, martillo de goma, pala punta cuadrada, balde con escala numérica en litros, andamios normados, wincha, nivel de mano, plomada, serrucho, martillo, clavos de 2 a 2 pulgadas y media, taladro, clavos para cemento, pedazos de varilla, alambre negro y alambre galvanizado. Les recordamos que antes de hacer cualquier proceso constructivo es muy importante revisar los planos de nuestro proyecto. Ahora pasamos al armado de columna. Para ello se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones. El diámetro de la barra, cantidad y separación entre estribos deberá estar especificado en los planos. Sin embargo, para viviendas de 2 pisos y con una adecuada cantidad de muros portantes de ladrillo, las columnas de amarre deben tener barras de diámetro de media o 5/8 de pulgada. La norma E060 de estructuras, referido al límite de espaciamiento de refuerzo, nos indica que la distancia libre entre barras longitudinales no debe ser menor de 1.5 veces el diámetro de la barra ni de 40 milímetros. Los estribos deben estar espaciados a 25 centímetros como máximo y deben tener un espaciamiento de 10 centímetros como máximo en aquellas zonas cercanas a los encuentros con vigas, techos o cimentación. Los ganchos deben tener una longitud de por lo menos 25 centímetros. Para el amarre de los estribos con el acero longitudinal se hace el uso del alambre número 16. Los ganchos son la parte más débil de los estribos, por lo que deben ir alternados y no en la misma esquina de la columna. Encofrado. Antes del encofrado se recomienda verter un aditivo desmoldante a la madera que facilite el desencofrado, mejore el acabado del concreto sin modificar sus propiedades y proteja la madera de encofrado. Este procedimiento reemplazaría el tradicional uso del petróleo. Habilitación de encofrado. El encofrado o molde de madera de las columnas debe cubrir la parte central de esta y también toda la parte endentada, es decir, toda la zona que irá en contacto con el concreto. Los costados de los encofrados de las columnas están formados por tablas de 1 pulgada o de 1,5 pulgadas de espesor y de anchos variables, de acuerdo a las dimensiones de las columnas. Por lo general se utilizan anchos de 8 pulgadas. Se requiere de tablas y barrotes de madera de roble o tornillo, generalmente por la resistencia y durabilidad, además de la trabajabilidad, y también puntales de eucalipto. La norma E060 de estructuras referido a recubrimientos de concreto para el refuerzo indica que, antes de colocar los encofrados, es muy importante verificar que los fierros de las columnas tengan adheridos unos dados de concreto de 2 centímetros de espesor, para el caso de concreto no expuesto al ambiente ni en contacto con el suelo, en columnas de muros portantes. Estos evitarán que se peguen al encofrado, garantizando que el acero tenga el adecuado recubrimiento para que en el futuro no se oxide. Verticalidad de la columna. Se deberá con la plomada o el nivel de mano comprobar la verticalidad del encofrado y así garantizar la correcta ubicación de la columna. Luego, cerrar el encofrado con el cuarto tablero lateral y empezar a asegurar con trabillas laterales y clavos galvanizados. El apuntalamiento es fundamental para mantener esta verticalidad. Las trabillas de cuartones de madera deberán ser asegurados con alambres galvanizados o pasadores de modo que sirvan como vientos o aseguradores de la verticalidad del encofrado. Se debe considerar dejar en la parte inferior en las escuadras de replanteo una ventana de inspección y así garantizar que la mezcla llegó en su totalidad al fondo de la columna. Vaciado de la mezcla para columnas. Antes de fundir la columna, se deberá humedecer la superficie rugosa para obtener una buena adherencia con el concreto. Mientras se funde la columna, se deberá compactar bien el concreto con vibrador de inmersión y por el exterior con golpes con el martillo de goma. Se debe vaciar la mezcla de forma constante y nunca dejar una columna incompleta. Desencofrado.
Debemos tener en cuenta que las columnas serán desencofradas por lo menos después de 12 horas, según la norma técnica peruana 2018. Se deberán retirar los alambres de amarre y clavos, así como también la madera empleada. Se retirará cuidadosamente las caras de las columnas, ya que éstas se encuentran en proceso de obtención de la resistencia final del diseño. Se deberá retirar con cuidado los lados posteriores que tengan refuerzos. Luego se limpiará los restos de concretos de la madera, de manera que los podamos volver a reutilizar. Curado. De manera que podamos evitar fisuras en las columnas, deberemos considerar los siguientes cuidados. Se deberá saturar de agua las columnas el mayor tiempo posible, mínimo los primeros 7 días, mañana, tarde y noche. Un dato que recomendamos sería recubrir con lámina de plástico para que el concreto alcance toda su resistencia y evitar la pérdida de humedad. Recordemos que mientras mayor sea la cantidad de agua retenida dentro del concreto, mayor será la eficiencia del curado y aumentará la durabilidad de las columnas. Control de calidad. El control de calidad se da en dos estados del concreto. Tenemos el estado endurecido. El concreto adquiere la propiedad de resistencia y durabilidad, para lo que realizamos los ensayos de esclerometría, escáner digital y el ensayo de resistencia a la compresión del concreto en probetas. Para el estado fresco, el concreto adquiere las propiedades de trabajabilidad, cohesividad, exudación y segregación, para lo que realizamos el ensayo del asentamiento o slam. Hay errores comunes en la construcción de una columna, como por ejemplo tenemos las cangrejeras. Estas se dan por 3 razones fundamentales. Una dosificación incorrecta. Esto se da porque hay una incorrecta relación en agua y cemento. En algunos casos se quiere lograr una mayor trabajabilidad aumentando la cantidad del agua, lo que nos hace obtener un concreto de baja resistencia. Debemos tener en cuenta que la relación agua-cemento debe ser proporcional. Otra de las razones es el mal vibrado. Se debe utilizar la manera adecuada, es decir, en la posición correcta y en los operarios suficientes. No se respeta el tiempo de mezclado. El tiempo mínimo de mezclado debe ser de 90 segundos. Si lo retiramos antes del tiempo, obtendremos un concreto de baja resistencia y una mezcla heterogénea, es decir, zonas donde se observará gran cantidad de piedras y se podrá apreciar las cangrejeras.